Muy bien. Ahora vamos a pasar a la diapositiva. Ahí está. Muy bien, mis hermanos. Entonces, el estudio del día de hoy, como ya les habíamos comentado, va a ser sobre el Israel bíblico, es decir, el Israel que habla las escrituras, versus el actual Estado de Israel. Hoy vamos a hacer un estudio ya un poco de manera más profunda sobre este tema y precisamente por eso invité el día de hoy a Javier Ortiz para que pueda ayudarnos un poco más sobre este tema, ya que él conoce este tema de manera amplia, incluso ya al final él podría darnos un poco de explicación acerca de un libro que escribió, tocando un poco este tema, ¿verdad? Entonces, pues vamos a comenzar, mis hermanos, vamos con la primera diapositiva, que rápidamente les leo la intención del estudio, mis hermanos. Rápidamente les indico que la intención del estudio es conocer la diferencia histórica, social y espiritual sobre el pueblo de Israel, es decir, los israelitas, frente a lo que hoy se conoce como el actual Estado de Israel. Muchos creyentes que creen en Yeshua, cuando llegan a las raíces hebreas, a veces de manera escatológica o porque traen arrastrando el dispensacionalismo, llegan a cometer muchos errores, ¿sí? Sin embargo, es necesario separar los términos. Iniciando que no es lo mismo ser israelita a ser israelí, no es lo mismo la fe de los apóstoles y la creencia en Yeshua frente al judaísmo, y no es lo mismo las fiestas bíblicas a las fiestas nacionales, ¿sí? Esto y más cosas vamos a ver en el estudio acerca de cómo vamos a identificar a los israelitas, que son israelitas por medio de Yeshua, y los que son israelíes, pero a lo mejor por medio de una democracia, a lo mejor por medio de una política. Y vamos a leer, bueno, yo leo rápidamente Efesios 2:12, ya lo conocemos todos, que dice que en este tiempo no tenían Mashiach y eran extranjeros, en lo que se refiere a la vida nacional de Israel. Erais extranjeros a los pactos que representaban las promesas del Eterno. Estabais en el mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora, vosotros, en un tiempo estuviste lejos, habiendo acercados por medio del remanamiento de sangre del Mesías o de Mesías. Entonces, vamos rápidamente a a la siguiente diapositiva. Les pido que lo que son preguntas y respuestas las dejamos al final. Aquí les puse de manera cronológica muy rápida el cómo está Abraham, el padre de la fe. Vienen sus dos hijos, Ismael y Isaac, esto ya lo conocemos. En Génesis 25 se habla acerca de cómo fue que Ismael tuvo esposas y tuvo hijos. Y de Isaac, bueno, ya conocemos la historia, que Isaac tiene a dos hijos, Esaú y Jacob. En Génesis 28:9 habla de que Esaú se casó, o más bien hubo una mezcla entre los hijos de Esaú y los hijos de Ismael. ¿Sí? Esto viene en Génesis 28:9. De hecho, de Ismael en Génesis 25 se habla de 12 tribus o unas aparentes 12 tribus que tiene Ismael. Y como les comento en Génesis 28:9, Esaú dice que se casa con las hijas de Ismael. Entonces, a lo que voy con esto es que todo lo que viene siendo los países árabes viene de esta mezcla, ¿sí? Y ya del otro lado, donde estamos con Isaac, viene su hijo Jacob, ya conocemos la historia, que el Eterno le cambia el nombre de Israel, y de Jacob vienen las 12 tribus, sus 12 hijos, y también Efraín y Manasés. Aquí les pongo de manera muy rápida todas las tribus. La tribu de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Ahora, como sabemos en la historia, eh, Jacob o Israel adopta a Efraín y a Manasés. Entonces, cuando a veces se menciona la tribu de José, se representa también a la tribu de Efraín y a la tribu de Manasés. Hay ocasiones en las que la escritura menciona a José o menciona a Efraín o menciona a Manasés, pero bueno, cuando ustedes lean la escritura, entiendan que si menciona a José, pues por ende está mencionando también a Efraín y a Manasés. Entonces, esto que no se nos olvide acerca de las 12 tribus. Continuamos
vámonos lo más rápido posible, mis hermanos. Aquí vámonos rápidamente a la época de Moisés. Le pido a el pastor Ariel que me ayude a leer estos versículos de Éxodo 2:24, 2:25 y Éxodo 12:40, por favor. Sí, claro que sí. Y oyó Elohim su gemido, y recordó Elohim su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Elohim a los hijos de Israel, y Elohim los reconoció. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Muchas gracias, pastor. Como ya conocemos la historia, los israelitas están en Egipto, duran ese tiempo, ¿verdad? 430 años. El Eterno se acuerda de ellos y del pacto. Y viene entonces toda la historia de Éxodo acerca de Moisés. Y sabemos todo el contexto de cómo Moisés saca al pueblo. Y después viene el tiempo de Josué. Aquí le voy a pedir, vamos a ver si la hermana Elda Jacobo podría apoyarnos a leer los versículos de Josué 3:17, Josué 6:16 y Josué 10:12, por favor, hermana. Y los sacerdotes que cargaban el acta del pacto de Yahweh se pararon en lo seco, firmes en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba en seco hasta que la nación entera terminó de cruzar el Jordán. Y aconteció a la séptima vez, cuando los sacerdotes hicieron resonar el shofar, que Josué dijo al pueblo: gritad, porque Yahweh os ha dado la ciudad. Y el día que Yahweh entregó a los amorreos ante los hijos de Israel, Josué habló Yahweh y dijo: a vista de todo Israel, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, oh luna, en el valle de Ayalón. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Estos versículos, lo que les comento rápidamente, es que conocemos la historia, ¿verdad? Cuando ya la tutela o el liderazgo lo agarra Josué, y que Josué, con él, entra en la tierra prometida. Y el versículo de Josué 3:17 es cuando cruzan el Jordán y que traen el arca para poder llegar a la tierra de Israel, o lo que en este tiempo es Canaán. En el siguiente versículo conocemos también la historia cuando Josué y los israelitas rodean Jericó y gritan y caen los muros. Y por último, José 10:12, aquí habla sobre una guerra que hay entre los israelitas y los amorreos, una vez que los israelitas ya estaban viviendo en la tierra de Canaán. Aquí es una batalla que sucede poco tiempo después. Y les dejo de tarea que lean Josué 17, en donde se habla acerca de la repartición de las tierras que hubo para las 12 tribus. Aquí les estoy poniendo rápidamente un mapa de cómo fue que se repartieron las tierras, todo lo que en ese momento era Israel, con diferentes espacios, diferentes zonas geográficas para cada tribu, y así se mantuvieron por mucho tiempo. De esa manera es como ellos estuvieron viviendo prácticamente, yo creo, más o menos hasta que se dividió el reino. Entonces, viene después la época de los jueces. Como ya sabemos, ¿verdad? Jueces 2:17, yo lo leo, que dice, pero ni aun a los jueces escucharon, sino que prostituyéndose tras otros dioses se postraban ante ellos. Muy pronto se desviaron del camino que anduvieron en sus padres para obedecer los mandamientos del Eterno, pero ellos no lo hicieron así. Sabemos la historia también, llegan los jueces empiezan a ejercer un liderazgo para que los israelitas de las 12 tribus no se pierdan, no caigan a adoración de dioses paganos, pero ya conocemos la historia que prácticamente se tenía que levantar un hombre de Dios o una mujer que era juez para poder guiar a los israelitas, y siempre cuando mencionamos a los jueces, siempre se nos viene a la mente, por ejemplo, Débora, se nos viene a la mente Sansón, pero hay muchos más. Aquí les estoy poniendo a manera de lista todos los jueces que están registrados en la Biblia. Otoniel, Ahod, aquí viene Samgad, Débora, Gedeón, también lo conocemos mucho, ¿verdad? Tolá, Yair, Jefté, Ibsán, Elón,
Abdón y Sansón, que es el más conocido. Sin embargo, hay unos datos curiosos, el cual dice aquí que en el primer libro de Samuel se menciona a Elí, a Samuel, así como a Joel y a Abdías, que son hijos de Samuel, también se mencionan como jueces. Y el primer libro de Crónicas menciona a Kenianías y a sus hijos, y el segundo libro de Crónicas menciona a Amarías y a Zebadías, hijo de Ismael. Entonces, hay más jueces, además de los que casi siempre comúnmente tenemos más presentes, ¿verdad? Pero hay que entender que la labor de los jueces era guiar al pueblo, no a lo mejor de manera guerrera, pero sí de manera espiritual, de manera que sus ojos siempre estuvieran a la obediencia de los mandamientos del Eterno. Entonces, siempre viendo la historia, se levanta un juez, el pueblo hacía caso y luego moría el juez o, por ejemplo, Sansón, ¿verdad? Que murió aplastado y luego otra vez el pueblo empezaba a pecar y se levantaba otro juez y así sucesivamente. Entonces, vamos rápidamente a la época de los reyes. Le pido aquí a Javier que me apoye a leer Primera de Samuel 8:6 hasta el 22, que nos apoye con todos los versículos, por favor, Javier. Dice, el 8:6 dice, pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Adonai. Y Adonai dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí, para que no reines sobre ellos. Pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel, sino te dijeron, no, haya rey sobre nosotros. Y seamos nosotros también como todas las naciones, nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y peleará nuestras batallas. Después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos de Adonai. Y Adonai dijo a Samuel, escucha la voz de ellos y haz que un rey reine sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los hombres de Israel, regrese cada uno a su ciudad. Muy bien, muchas gracias, Javier. Entonces, aquí vemos cómo, fíjense, el Eterno le dice a Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. O sea, en el momento en el que quisieron un rey, en el momento en el que decidieron no tener una estructura teocrática, por así decirlo, sino que ya quisieron un hombre que figurara como rey, están rechazándome a mí, al Eterno, como rey absoluto. De alguna manera querían ser como las naciones, ¿verdad? Y pedían forzosamente tener un rey. Entonces es cuando vienen los reyes que conocemos, ¿verdad? El primero es Saúl, después viene David y luego viene Salomón. Hablando de los reyes, vamos rápidamente al tema del templo, en el que David en 2 de Samuel 7, él dijo, he aquí yo habito en casa de cedro, pero el arca del Eterno está en cortinas. O sea, él se dio cuenta que cómo es posible que él vivía de alguna manera mejor que el tabernáculo del Eterno. Entonces, eso vino en el corazón de David. Y David en el año 960 antes del Mesías tuvo la idea de construir el templo. El arca, la cual fue llevada a Jerusalén por el rey David, fue depositada bajo una tienda en la explanada cerca del Palacio Real, que se conocía ese monte como el Monte Moria. Y también David compró el terreno que se llamaba Ornán para construir el templo. Y el profeta Natán fue quien le dijo haber recibido una revelación que Salomón sería el que terminaría la tarea, ¿verdad? Y sabemos que así fue. Entonces aquí solamente les pongo algunos datos acerca de cómo fue la creación del templo y cómo fue que el corazón de David fue movido y dijo, ¿cómo es posible que yo viva en cedro, verdad? Y que el tabernáculo donde habita el Eterno sea todavía de cortinas. Entonces, conocemos la historia, Salomón hace el templo y luego después viene la división, de esto que ya lo hemos hablado mucho, ¿verdad? El reino del norte, el reino del sur, arriba 10 tribus, abajo 2 tribus, los levitas ahí más o menos se repartieron. Y también les enseñó rápidamente esta imagen que me gustó mucho, la encontré en internet, donde viene todos los reyes que estuvieron en el reino del norte, comenzando por Jeroboam, ¿sí? Y dice la duración de los años que estuvo, 22 en este caso, y cuando dice gobierno malo se refiere a que no hizo caso a la voz ni a las ordenanzas del Eterno.
Y así sucesivamente viene Rabá, viene Basá, Elá, Simí, Omri, y así sucesivamente hasta llegar a Oseas, ¿sí? Entonces, esta tabla es del reino del norte, la otra tabla es del reino del sur, en donde viene como primer gobernante Roboam, que duró 17 años y que en su gobierno dice que fue generalmente malo. También viene después Abías, que duró 3 años y que dice que su gobierno fue bueno. ¿A qué se refiere que fue bueno? Pues que él sí hizo caso al Eterno y que gobernó conforme el Eterno quiere que sea. Entonces, siempre cuando leemos las escrituras, leemos de que, y se levantó un rey e hizo lo malo a los ojos del Eterno, y se levantó otro rey e hizo lo bueno a los ojos del Eterno, ¿verdad? Entonces, aquí está esta tabla donde viene todo el tiempo que estuvieron los diferentes reyes. Así como también esta tabla que encontré en donde dice qué profetas estaban en los tiempos de cuáles reyes, ¿sí? De un lado está los reyes de Israel, el reino del norte, y del otro lado los reyes de Judá. Por ejemplo, Isaías, aquí según esa tabla, estuvo durante el reinado de Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés y hasta ahí. Y luego, por ejemplo, en lo que es este lado, el profeta Joel, en el reino del norte, ¿verdad? Dice que estuvo él mientras gobernaba Joram, Jehú, Joacás y Joás, ¿verdad? Entonces, esta tabla yo se las pongo para que la analicen, la vean, la visualicen, porque a veces cuando leemos las escrituras, de repente como que no captamos por qué se divide Israel, por qué un profeta solamente se refiere específicamente al reino del norte y por qué otro profeta nomás se refiere específicamente al reino del sur, ¿verdad? Y de repente hay como una confusión en la que decimos, pero no se supone que Israel es uno, pues no, hubo una división, ¿verdad? Y cada profeta fue levantado en su tiempo y el Eterno les decía qué hablar y los mensajes que se les daba al reino del norte y al reino del sur a veces eran diferentes porque eran situaciones diferentes. Sin embargo, al reino del norte siempre se le predicaba que regresaran al Eterno y que regresaran al Eterno porque fueron los más que se desviaron hacia la fe y que comenzaron a adorar dioses paganos. Rápidamente nos vamos a la siguiente diapositiva. Conocemos entonces lo que sucede con el reino del norte, ¿verdad? Donde aquí dice destierro en Asiria, reino de Israel, en el siglo 8 antes del Mesías. En Segunda de Reyes, capítulo 15, viene esta historia de cómo es que los asirios se llevan al reino del norte, a las 10 tribus, se las llevan cautivas. Y del otro lado, ¿verdad? En el reino del sur, en el siglo 6 antes de Yeshua, pues viene la destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios. En Segunda de Reyes 24:10, a partir de ahí viene la historia de cómo Nabucodonosor sitia la ciudad. Viene después la esclavitud, ¿verdad? De 70 años, donde viene la historia del profeta Daniel. Y luego ya conocemos la historia, ¿verdad? De cuando entra el emperador de Persa, Ciro, y que le dice a los judíos, miren, ustedes tienen la opción de irse a Jerusalén o quedarse aquí conmigo, ¿verdad? Y regresan un sector de judíos y comienzan la reedificación del templo o la edificación del segundo templo. Y esto viene en Esdras 5 y aproximadamente en el año 522 antes del Mesías es cuando empieza esta reedificación del templo. Rápidamente nos vamos a la siguiente diapositiva. Ya conocemos esto, lo vimos en el estudio pasado, ¿verdad? Donde se habla acerca del sueño que tuvo Nabucodonosor y que Daniel le dice qué significa la estatua, donde Daniel ve las bestias y las describe. Y todos conocemos la historia, sabemos que Babilonia simboliza pues la cabeza, ¿verdad? Y el león con alas, los medos persas, lo que es parte del tórax y ese oso, Grecia, el imperio de Alejandro Magno, que viene siendo como una especie de faldón, ¿verdad? De bronce, y que Daniel lo ve como unos leopardos. Roma viene como unas piernas de hierro, y luego también Daniel le dice a Nabucodonosor de unos pies que están mezclados con hierro de Roma y barro, ¿verdad? Y Daniel habla acerca de esa bestia enorme, grande, que prácticamente es como una combinación de todas. Ese estudio, ¿verdad? Donde explicamos esto,
Ya lo vimos en el estudio pasado cuando hablamos acerca del antimesías. Si es la primera vez que nos están viendo, ¿verdad? En este caso la hermana Saraí, pues pásenle por ahí el enlace del estudio pasado para que pueda profundizar en ese tema. Pero bueno, conocemos la historia, sabemos que todas estas naciones, imperios, entran a tener contacto con Jerusalén. Y rápidamente les digo, en Ezequiel se menciona que el pueblo de Israel, o más bien el conjunto de las 12 tribus, es representada como una mujer, ¿sí? Aquí le quiero pedir, vamos a ver si me puede apoyar la hermana Abigail, no sé si nos está escuchando, que pueda apoyarme a leer Ezequiel 16, 8 al 11. Y podemos ver, sí, la hermana Norma Romero me apoya de Ezequiel 16, 12 al 14, por favor. Otra vez pasé cerca de ti y te miré, y he aquí, tu tiempo era tiempo de amores. Ay, lo subo, lo abro tantito para verlo mejor. Permítanme. Sí, hermana, adelante. Es que está chiquita la letra. Ponlo en pantalla grande, Israel. Déjame ver. Otra vez pasé cerca de ti y te miré, y he aquí tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y de ti, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Adonai, y viniste a ser mía. Entonces te lavé con agua, te limpié de sangre de encima, y te ungí con aceite. Luego te vestí de obra recamada, te calcé de becerro marino, te ceñí de lino fino y te cubrí de seda. También te engalané con adornos y puse brazaletes en tu brazo y gargantilla en tu cuello. Muchas gracias, hermana. De nada. Ezequiel 16, 12. Te puse un pendiente en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una diadema hermosa sobre tu cabeza. Ezequiel 16, 13. Fuiste adornada con oro y plata y vestida de lino fino, de seda y de obra recamada. Comiste flor de harina con miel y aceite y fuiste muy embellecida. Ezequiel 16, 14. Tu renombre salió entre las naciones a causa de tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que yo puse sobre ti, dice Adonai. Muchas gracias, hermana. Hermanos, si ustedes leen Ezequiel 16, todo el capítulo, se los dejo de tarea también, ustedes van a entender que para el Eterno, Israel aquí la representa como una mujer. Prácticamente le dice, yo te levanté del lodazal en el que estabas, es decir, en paganismo, en idolatría, en hechicería, en todo lo que el pueblo de Israel llegó a caer, ¿sí? Y te limpié y te lavé y te puse adornos y te puse un pendiente y todo lo que leímos, ¿verdad? Y tu renombre salió entre las naciones, ¿sí? Tu hermosura, la cual era perfecta, como dice aquí. Entonces, ¿cuál era la misión de Israel? Cuando digo Israel me refiero a las 12 tribus. Sencillo, mis hermanos. Era hacer luz a las naciones. Isaías 49:6, yo lo leo. Dice así, cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. He aquí yo te pongo por luz a los gentiles para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Aquí el profeta de alguna manera está hablando de que Israel, su misión, además de restaurar el remanente, porque para este entonces ya se había dividido Israel y el reino del norte ya se había ido con los asirios, llama la atención cuando dice, te puse por luz para los gentiles, para que la salvación llegue a los confines de la tierra, ¿sí? Sin embargo, mis hermanos, como conocemos la historia, tanto el reino del norte que se paganizó, como el reino del sur que regresó de Babilonia a reconstruir el templo, pero regresó muy, muy influenciado por las costumbres babilónicas, místicas, cabalísticas,
y que prácticamente de ahí comenzó la base para lo que actualmente es el judaísmo, lo cual ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Sus corazones fueron cerrados, es decir, el reino del norte estaba perdido, mezclado, ¿sí? Ya no se sabía quién era de la tribu ni de Dan ni de Isaacar porque estaban ya mezclados. Y el reino del sur, al regresar y pasar por, primero, eh, por el gobierno babilónico, después por los persas y después por los griegos, ellos cierran de alguna manera el mensaje para que llegue a las naciones y dejan que las promesas y que todo lo que el Eterno tenía ya destinado para las personas de origen gentil, solamente de manera egoísta quisieran quedarse solamente los judíos con las promesas y con la fe, ¿sí? De tal manera que no hicieron la misión de hacer luz a las naciones, ¿sí? Por ejemplo, Nabucodonosor. Nabucodonosor llegó a reconocer al Eterno y fue porque vio el testimonio de Daniel. Ciro de alguna manera también reconoció al pueblo y reconoció al Eterno de alguna manera, ¿sí? Pero ya después, los mismos judíos, el reino del sur, cierra las promesas, cierra la oportunidad de que los gentiles entren a la salvación o entren a la fe y se quedan de manera muy egoísta, solamente para ellos. Entonces, eso es lo que pasa con la misión, que no se cumple la misión que tenía el Eterno para con Israel, que la luz de la palabra, la luz de la salvación llegara a todo el mundo. Entonces, rápidamente nos vamos a las etapas del hebreo. Esto ya lo vimos en un estudio pasado, cuando di un estudio acerca de la historia del hebreo, ¿verdad? Conocemos el hebreo protosinaítico, sabemos que este fue el hebreo que se comenzó a hablar cuando los israelitas salieron de Egipto. El paleohebreo cananeo, que es cuando los israelitas llegan a Canaán y que comienzan a evolucionar su hebreo y a perfeccionarlo. Y luego llega un hebreo arameizado, que es cuando los judíos regresan de Babilonia y que como en Babilonia se hablaba arameo y los judíos llegaron hablando hebreo, 70 años después vino una mezcla, ¿verdad?, de idiomas, y llegan hablando un hebreo arameizado medio extraño, y de pasar a este símbolo, que esta es la Aleph, pasan a este símbolo, que es el hebreo arameizado, es también Aleph, ¿verdad? Y posteriormente, ya siglos después, viene lo que conocemos actualmente como el hebreo cuadrado, que aquí está, este también es un Aleph, ¿verdad? Entonces, este es prácticamente la historia del hebreo desde Egipto hasta más o menos siglos posteriores a Yeshua. Y también nos vamos rápidamente al siglo I, mis hermanos. Conocemos también los grupos que estaban en el siglo I, por ejemplo, los esenios, que en hebreo se dice asin, que significa hacedores, que sabemos que los esenios eran personas que estaban, o que eran los levitas para el tiempo de cuando estaba Antíoco Epífanes, este gobernante griego, y que viene la rebelión de los macabeos, que viene la historia de Hanukkah, y que cuando ya los macabeos toman posesión del templo, corren a los levitas que estaban en ese momento en el templo, y que los levitas se van a lo que se conoce después como las montañas del Qumran, o las cuevas, y que ahí se quedan y que hacen una vida piadosa, tienen un modo de vida diferente a los que vivían en Jerusalén. Y bueno, ya conocemos la historia y sabemos lo que es actualmente los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Que ellos fueron los que escribieron esos rollos. Los fariseos, en hebreo perushim, que significa separatista. Sabemos también la historia acerca de los fariseos, que los fariseos de alguna manera era un grupo que estaba conectado junto con este grupo que tomó el templo. Me refiero a las personas que tomaron el templo cuando derrotaron a Antíoco Epífanes. Pero los fariseos eran personas que estaban preocupadas para que el pueblo o los judíos de a pie aprendieran sobre las escrituras. Entonces, viene esta separación en la que ellos se convierten prácticamente como los maestros de la Torá, ¿sí? Mientras que los saduceos, ahorita hablamos de ellos, ¿verdad? Solamente se encargaron del poder político, es decir, se dividió, por así decirlo, como que la política y la iglesia, más o menos lo que actualmente se conoce aquí en México, ¿verdad? Que está dividido la iglesia y el poder político o el Estado. Entonces, es ahí donde vienen los fariseos,
Los escribas, pues eran personas ancianas que hacían escrituras o que copiaban los papiros, ya sea de la Torá, ya sea de los profetas o de los escritos. Los saduceos, bueno, en hebreo, sería Sekudín o Sedukim. Eh, Sadik significa justo en hebreo y Sadikim pues, sería justos. Los saduceos, como ya conocemos, pues eran las personas que tienen el poder político, los que manejaban el templo, los que tienen los nexos con Roma, y había diferentes discrepancias junto con los fariseos. Eso también lo vimos en un estudio pasado, ¿verdad? De que no creían en muchas cosas en conjunto, sino que tenían unas pocas diferencias respecto a creencias o la fe. Los celotes, que significa celar o celoso, ¿verdad? Sabemos quiénes eran estos grupos también, que eran judíos revolucionarios que querían pelear contra Roma para poder obtener la paz en Jerusalén, así como lo hicieron en su momento los macabeos, así estos celotes querían hacer lo mismo. Los rabinos, en hebreo rabí, que significa maestro de excelencia, pues eran los maestros de la ley o de la Torá, los que estaban enseñando al pueblo, también junto con fariseos. Los judíos de la dispersión o judíos helénicos, pues son judíos que no regresaron a Jerusalén cuando Ciro les dijo váyanse a Jerusalén o quédense conmigo, sino que se establecieron en ciudades aledañas a Jerusalén, que eran ciudades griegas, ¿verdad? Pero que estos judíos cuando había fiestas, como por ejemplo Sukkot, por ejemplo Pesaj, pues subían a Jerusalén. Ahí viene la Pascua, iban a Jerusalén. Ahí viene la fiesta de cabañas o tabernáculos, iban a Jerusalén. Entonces iban y venían. Las escuelas, ¿verdad? Gilel y Chamay, ya hemos hablado de esto, de que dentro de los fariseos había diferentes líneas, que la línea de Gilel eran más, menos ortodoxos, por así decirlo, eran más suaves en cuestión de cómo aplicar las escrituras o la Torá, y Chamay pues eran más a rajatabla. Y bueno, las sectas del judaísmo y el bautismo, esto ya lo vimos en un estudio pasado donde les expliqué rápidamente cómo es que, como les comenté, ¿verdad? Ya para el siglo I ya estaba una religión, ya la fe que tenía, por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob, pues ya se había muy diluido porque ya comenzaban bueno, para empezar empezó a entrar mucho misticismo a la fe y empezaron a meter muchas cuestiones babilónicas. Empezó a llegar el hecho de que los fariseos empezaron a inventar mandamientos, ¿verdad? Mandamientos de hombres. Y sobre lo que es el bautismo, bueno, pues yo les comentaba en el estudio pasado de que así como Johanán, Juan el Bautista bautizaba, él bautizaba para perdón de pecados o para alistar a los israelitas o a los judíos para que viniera el Mesías, pues los fariseos también de alguna manera bautizaban a su gente o a sus discípulos, pero lo hacían en el nombre de su maestro. Entonces, ya después vimos el tema, ¿verdad? Acerca de por qué en Hechos se menciona que los discípulos hacían el bautismo en el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque así era común el hecho de que cada maestro, por así decirlo, cada rabí, entre comillas, porque mismo Yeshua dijo, no me llamen rabí, ¿verdad? Pero cada líder, por así decirlo, tenía a su gente y bautizaban a los discípulos en el nombre del maestro. Pero sabemos que Yeshua, pues es el maestro de maestros. Entonces, viene ya, después hay una modificación que después podemos hablar otro tema, ¿verdad? Sobre Mateo 28-19. Pero yo lo que quiero con lo que se queden es que en el siglo I ya había bautismos, ya se bautizaban a las personas, pero ojo, era diferente el sentido, ¿verdad? Era diferente la intención. Es decir, mientras los fariseos a lo mejor andaban bautizando gente en sus nombres, ¿verdad? De manera humana o con tintes de que esos discípulos sigan lo que es la religión de judaísmo y sigan todas las ordenanzas que ellos inventaban. Juan el Bautista bautizaba para preparar a los hombres y que llegara el Mesías. Y desde luego, el bautismo que se hace dentro de la fe, dentro del nombre del Mesías, pues es, como ya sabemos, para hacer una señal, un cambio en nuestras vidas de que nosotros lo seguimos a Él, de que dejamos el antiguo hombre y somos nueva criatura, ¿sí? Entonces, quiero que se queden más que nada con eso.
Ahora, para los tiempos del Mesías, de Yeshua, cuando él llega a Jerusalén, llega aquí a la tierra, él conoce la situación en la que estaba viviendo el reino del norte. Le pido por favor al pastor que me lea los versículos, por favor. Préstamela. Dice, en esto una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo, ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban, concédeselo, que viene gritando detrás de nosotros. Respondió él, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Él respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, Señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Muchas gracias, pastor. Aquí es una mujer cananea, ¿verdad? Es decir, no es judía, no pertenece a ninguna tribu de Israel, ¿sí? Sin embargo, se acerca al Mesías y le dice, oye, mi hija está endemoniada, ¿verdad? Pidiéndole un milagro al Mesías. Y el Mesías es muy tajante y les dice, es que yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A qué se refiere? Al reino del norte, a esas 10 tribus que se perdieron. Y la mujer sabe, ¿verdad? O conoce la situación histórica, sabe a lo que Yeshua se refiere. Y ya Yeshua les dice, ¿verdad? No está bien tomar el pan y quitárselo a los hijos y dárselo a los perros. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque en el siglo I los judíos consideraban a los gentiles, a los no judíos, como perros, ¿sí? Entonces aquí Yeshua lo que está haciendo es que él se está expresando como un judío común de esa época, ¿sí? Y esta mujer le dice, bueno, pero también los perritos, como dice esta versión, pues comen migajas de la mesa de los amos, ¿sí? Aquí la mujer está hablando acerca de misericordia. Y si ustedes leen los versículos más adelante, el Mesías le dice que, oh, qué grande fe tienes. Y sucede el milagro para con la hija. Pero lo que voy es que aquí vienen situaciones que cuando entendemos el contexto de lo que está pasando en el reino del norte o lo que pasó con los asirios, lo que la mujer cananea le dice, la respuesta hasta cierto punto racista que el Mesías le dice, pero porque está hablando como un judío común, ¿verdad? Viene una respuesta por parte de la mujer cananea que Yeshua más que nada la estaba como probando, ¿sí? Porque la mujer bien pudo haber dicho, ah, sí, se me olvidó que eres judío, ¿verdad? O sea, porque todos los judíos la trataban a ella como, pues, como escoria. Y a lo mejor la mujer pudo haberse dado la media vuelta e irse. Pero Yeshua vio la fe de esa mujer, ¿sí? Entonces Yeshua conocía la situación del reino del norte. Ahora, pregunta rápida, ¿quién es judío? Es decir, viene Yeshua, él dice que está preocupado por el reino del norte, desde luego que también su misión es predicar al reino del sur, ¿verdad? Vienen los sucesos acerca de su muerte y de su resurrección. Y cuando ya los discípulos se quedan en la tierra y que Yeshua regresa con el Eterno, viene una incógnita en la que, oye, pues, ¿qué va a pasar con Israel? Porque los apóstoles le preguntan a Yeshua, oye, ¿vas a restaurar a Israel? Ahorita vamos a ver esa parte. Pero para el siglo I, después de Yeshua, si uno se pregunta, ¿quién es judío? ¿O qué es ser judío? Vamos a investigarlo. Yo los leo estos versículos, hermanos. Juan 8:39 dice, respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Sí, aquí le está hablando Yeshua a los fariseos.
Pero ahora procuréis matarme, a un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oyó de parte de Elohim. No hizo esto Abraham. Yeshua les está recriminando a los fariseos. Y aquí viene un versículo que puse así con línea, subrayado, porque aquí viene algo muy tremendo. Juan 8:41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron los fariseos, nosotros no hemos nacido de fornicación. Un solo Padre tenemos, Elohim o el Eterno. ¿Por qué los fariseos le dicen a Yeshua, nosotros no hemos nacido de fornicación? Sencillo, porque para ese entonces y actualmente, dentro del judaísmo, se enseña que Yeshua fue el producto de una violación de un soldado romano hacia su mamá, María o Miriam, ¿sí? Entonces, en el siglo I, ya los fariseos ya tenían señalado de manera errónea a Yeshua como hijo de fornicación, ¿sí? Ya le estaban diciendo aquí en su cara, de alguna manera, los fariseos a Yeshua, nosotros no hemos nacido de fornicación como tú lo hiciste, porque ellos así lo pensaban, ¿verdad? Y fíjense lo que Yeshua les dice. Yeshua les dijo, si Elohim fuera vuestro padre, ciertamente me amaríais, porque yo procedo y he venido de Elohim, no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Aquí Yeshua les dice, ¿verdad? Yo no procedo de fornicación, yo procedo del Eterno. Ahora, Romanos 2:28 dice esto, Pablo, porque el verdadero Yehudim o judío o judíos o los verdaderos judíos no lo son exteriormente, y la verdadera circuncisión no es solo la física. Por el contrario, el verdadero Yehudim o judío es el que lo es interiormente, y la verdadera circuncisión es del corazón, espiritual, no literal, de modo que su alabanza proceda no de otras personas, sino del Eterno. Aquí es muy claro Pablo sobre este tema, ¿verdad? Porque si ustedes leen Romanos 2, que también se los dejo de tarea, prácticamente Pablo les está diciendo a los romanos, ustedes, al momento de obedecer los mandamientos de Dios, son más judíos que los que actualmente dicen que son judíos. ¿Por qué? Porque el que es judío, o el que tú ves físicamente, ¿verdad? Y parece judío, o vive como judío, no obedece los mandamientos del Eterno. Pero tú al ser romano y que obedece los mandamientos de Dios, eres más judío que los judíos. Entonces, yo les dejo de tarea que lean Romanos 2, pero de alguna manera eso es lo que Pablo les dice a los romanos, ¿sí? Ahora, un dato muy interesante. El término judío viene de una palabra base hebrea, que es yadá, y significa extender la mano, es decir, así, hacia arriba, específicamente reverencia o adorar con las manos extendidas. Puede ser así, puede ser así, ¿sí? Entonces, persona que obedezca los mandamientos del Eterno y que adore al Eterno, ese es judío, ¿sí? Lo estamos viendo en un plano espiritual, en un plano de alabanza, en un plano de obediencia, ¿verdad? Ahora, vamos rápidamente a la segunda diapositiva, a la siguiente. Pregunta ahora, ¿quién es entonces Israel? Ya vimos qué es ser judío y qué significa, pero ahora, ¿quién es Israel? Le pido por favor, hermana Abigail, si me escucha, si me puede apoyar con Hechos 1, 6 y 7. Y la hermana Norma Romero, si me puede apoyar con Romanos 9, 4 hasta el 8, por favor. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es en este momento cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les contestó, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Gracias, hermana.
Hermana Norma Romero, ¿podría apoyarnos? No sé si nos escuche la hermana. O si no, hermana Abigail, por favor, si pudiera continuar, por favor. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen la adopción, la gloria, las alianzas, la promulgación de la tierra y el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y del linaje de ellos proviene el Mesías, quien está sobre todas las cosas. Bendito sea Elohim por los siglos. Amén. No es que haya fallado la palabra de Elohim, es que no todos los nacidos de Israel son Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos los hijos suyos, sino que en Isaac sea En Isaac sea contada tu descendencia. Si quiere, yo leo el último versículo. Perdón, es que le quité el audio, perdón, sin querer. Ok, adelante, hermano. Romanos 9:8. Esto quiere decir que no son los hijos naturales los que se cuentan como hijos de Elohim, más bien los que son hijos como restaurados de la promesa son los que se cuentan como descendencia. Muchas gracias, hermana. Muy bien. Rápidamente les comento, en Hechos 1, 6 y 7, ¿verdad? Los apóstoles le preguntan a Yeshua, oye, ¿vas a restaurar el reino? Es decir, así como en aquellos tiempos de oro de David o de Salomón, ¿verdad? En donde las 12 tribus otra vez estén reunidas. Yeshua les dice, ¿verdad? Pues a ustedes no os toca conocer el tiempo y el momento en el que el Eterno ha fijado la fecha para hacer eso. Ya hemos hablado sobre este tema, ¿verdad, hermanos? Ya conocemos lo que es la fiesta de Sukkot y lo que significa en un plano espiritual, ¿verdad? Y referente a lo que es Romanos 9, del 4 al 8, sí, aquí Pablo lo que está diciendo es, sí, los israelitas, el pueblo de Israel, es decir, el tumulto de las 12 tribus, a ellos les pertenece la adopción, a ellos les pertenece la gloria, a ellos les pertenecen las alianzas, la promulgación de la Torá, de ellos son los patriarcas, ¿sí? Y no es que el Eterno haya fallado su palabra, sino que no todos los nacidos de Israel son Israel. Y luego aquí les dicen Romanos 9:7, ¿verdad? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac te será llamada contada descendencia. Es decir, este versículo es muy claro, Romanos 9:8, que dice, esto quiere decir que no son los hijos naturales los que se cuentan como hijos de Elohim, más bien los que son hijos como resultado de la promesa son los que se cuentan como descendencia. Entonces, pregunta, si ponemos en una balanza a Caifás y ponemos del otro lado a Pedro, ¿qué hay de diferencia? Los dos son israelitas para empezar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos vienen de la tribu de Judá. Bueno, de Pedro no estoy muy seguro, habría que checar de qué tribu viene Pedro, si no me equivoco, también venía de la tribu de Judá. Bueno, eso ahorita lo vemos. Pero lo que voy es que tanto, por ejemplo, Caifás como Pedro, ambos son israelitas. Ambos pertenecen a alguna tribu, ¿sí? Pero Caifás, al momento de no aceptar al Mesías, de no aceptar la promesa, de no entrar al nuevo pacto que el Eterno tenía ya en Jeremías, ¿sí? Quien se cuenta entonces como Israel no es Caifás, porque Caifás decía, yo vengo de Abraham, ¿verdad? No, sino que más bien es Pedro el que se cuenta como israelita, el que se cuenta como Israel. Entonces, Caifás se queda en un estatus incompleto, en el que sí, a lo mejor es israelita porque viene de Abraham, ¿verdad? Pero como no aceptó a Yeshua, no entró en la promesa, no entró en el nuevo pacto, ¿sí? Se queda fuera. La Torah es muy específica cuando, por ejemplo, en Deuteronomio se habla acerca del profeta que ha de venir y que se menciona en Deuteronomio
que toda persona que no escuche a este profeta va a ser quitado del pueblo. Entonces, este versículo es muy claro, Romanos 9:8. Vuelvo a leer. Esto quiere decir que los hijos naturales no son los que se cuentan como hijos del Eterno, más bien son los hijos como resultado de la promesa, los que se cuentan como descendencia, ¿sí? Entonces, de alguna manera se puede decir que hay una fragmentación. De un lado, los judíos que no aceptaron a Yeshua y que se quedan fuera del pacto, y del otro lado, judíos que sí creen en Yeshua y que siguen siendo israelitas por medio de la promesa. Ok, seguimos, ya casi termino con mi parte, mis hermanos, para que entre Javier. Ahora, ¿qué es la plenitud de los gentiles? Yo les leo rápidamente estos versículos. Romanos 11:1 dice, digo pues, ¿ha desechado lo lleno su pueblo? De ninguna manera, porque yo soy israelita, que está hablando Pablo. Soy de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Romanos 11:11 dice, en este caso yo digo, ¿no será que se ha tropezado como resultado de alejarse permanentemente? Por el contrario, es por medio de su tropiezo que la salvación ha venido a los gentiles para provocar a celos. Romanos 11:25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido en Israel, hasta que entre en la plenitud de los gentiles. Romanos 11:26, así que todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y Romanos 11:27, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Ahora, ¿qué es la plenitud de los gentiles? Bueno, cuando Yeshua regresa con el Padre y que los apóstoles empiezan a predicar y que Pablo empieza a ser el apóstol de los gentiles, por así decirlo, en Efesios, en Gálatas, en Romanos 9, por ejemplo, Pablo habla y explica cómo ese gentil romano, griego, pagano, al entrar a la fe, se convierte parte de Israel, se convierte en un conciudadano de las promesas y se convierte en un ciudadano de Israel. De tal manera que si ustedes checan la historia, Pablo agarraba a los gentiles o a las personas que eran gentiles porque ya estaban en la fe y se los llevaba al templo para que conocieran el templo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Que ese reino del norte que se perdió, que se gentilizó, de alguna manera con estos gentiles que estaban entrando a la fe, es como si nuevamente se empezara a restaurar el reino del norte, ¿sí? Y la plenitud de los gentiles es desde el siglo I hasta hoy, o sea, todavía estamos en la plenitud de los gentiles. De tal manera que si, por ejemplo, ahorita vamos y le predicamos a una persona y le enseñamos el mensaje del evangelio, le enseñamos el mensaje de la salvación, esa persona debe de entender que por medio de Yeshua es salvo y que es nueva criatura y que ya no puede vivir como gentil, ya no puede vivir con sus mismas costumbres paganas o gentiles, sino que entra al reino, entra a Israel, ¿sí? Y esa persona será contada como israelita. Ahora, cuando dice, y así todo Israel será salvo, aquí es cuando muchas personas piensan que cuando dice, y así todo Israel será salvo, leen Israel y lo enlazan con el actual estado de Israel. Pero así no es la cosa, sino que recordemos, ¿cuántas tribus son las que se mencionan en Génesis? 12. ¿Y cuáles son las puertas que se van a abrir cuando se instale la nueva Jerusalén aquí en la tierra? 12. Y que cada puerta tiene el nombre de cada tribu. Es decir, hasta ese momento vamos a saber por qué puerta vamos a entrar o por qué, de qué tribu vamos a ser, ¿sí? Pero cuando dice, y todo Israel será salvo, se refiere precisamente a lo que los apóstoles le preguntan a Yeshua, oye, ¿cuándo vas a restaurar Israel? ¿Sí? Bueno, Israel se va a restaurar cuando baje la nueva Jerusalén aquí a la tierra y que se instale. Y así todo Israel, es decir, toda persona que esté esparcida por el mundo y que haya aceptado al Mesías y que haya obedecido los mandamientos del Eterno, va a ser contado como Israel.
Incluso si un judío que actualmente vive en el Estado de Israel, que practica judaísmo, se arrepiente y acepta al Mesías Yeshua y deja de lado su sistema religioso, que es el judaísmo, y realmente regresa al Eterno, no por eh, religión o sistema, que en este caso es judaísmo, sino conforme a la fe de Abraham, Isaac y Jacob, sí, esa persona también va a ser contada como israelita, ¿sí? Por eso les dije desde un principio, no es lo mismo ser israelita a ser israelí. Ahorita vamos a ver el tema a profundidad de cómo es que nace el Estado de Israel. Pero lo que voy es que cuando ustedes lean, y así tú Israel será salvo, se refiere al tumulto de creyentes que han creído desde el siglo I hasta nuestros días. No importa si esa persona vive en Israel, vive en Egipto, vive en Canadá, vive en Brasil. Toda persona que cree en el Mesías y que obedezca los mandamientos del Eterno es contado como Israel. Ok, continúo mis hermanos porque siento que me estoy atorando o nos está comiendo el tiempo para que entre Javier. Rápidamente voy sobre este tema, los grandes apóstoles, entre comillas. Pablo habla acerca de ellos, entre comillas, los grandes apóstoles. Le pido a Javier, por favor, que me ayude a leer Romanos 9:30 al 32 y yo me voy con Corintios y también Apocalipsis, por favor, Javier. Dice Romanos 9:30, significa que los que no eran judíos y ni siquiera estaban buscando la aprobación de Elohim, la consiguieron, pero fue por la fe que llegaron a ser aprobados por Elohim. Y el pueblo de Israel, que sí estaba buscando cumplir la Torá para que Elohim lo aprobara, no lo logró. ¿Por qué no lo logró? Porque trataban de ser aprobados por Elohim mediante sus propios esfuerzos. En lugar de confiar en Elohim, tropezaron con la piedra de tropiezo. Muchas gracias, Javier. Segunda de Corintios 11:4 dice, pues cualquiera que se presenta predicando otro Yeshua del que os prediqué y os proponga recibir un espíritu diferente al que recibisteis y una buena noticia diferente de la que abrazasteis, lo toleráis también. Segunda de Corintios 11:5 dice, sin embargo, no me juzgo en nada inferior a estos superapóstoles. Ahorita vamos a ver quiénes son ellos. Y Apocalipsis 2:9 dice, sé lo mucho que estás sufriendo y lo pobre que eres, aunque de hecho eres rico. Y acerca de los insultos que aquellos que se llaman a sí mismos judíos, pero no lo son, por el contrario, son sinagoga de Satanás. ¿Qué es todo esto? Se los explico, mis hermanos. Romanos 9:30 que dice, significa que los que no eran judíos, es decir, gentiles, y ni siquiera estaban buscando la aprobación del Eterno, la consiguieron, pero fue por la fe que ellos llegaron a ser aprobados por Elohim. Es decir, aquí es el hecho de que Pablo iba a las sinagogas, predicaba y a veces lo corrían. ¿Quiénes? Mismos judíos, ¿sí? Y se iba a las plazas, predicaba a quienes, a gentiles, y esos gentiles sin conocer nada acerca del Eterno, ni siquiera la Torá, por fe llegaron a ser aprobados por medio del Eterno. Y con esa fe entraban a la salvación y entraban entonces a las promesas, ¿sí? Y también entraban a ser, como les decía ahorita, a ser parte de Israel. Ahora, Romanos 9:31. Y el pueblo de Israel que estaba buscando cumplir la Torá para que Elohim lo aprobara, no lo logró. ¿Por qué no lo logró? Aquí dice Pablo, ¿verdad? Dice, porque trataban de ser aprobados por Elohim mediante sus propios esfuerzos. Es decir, cuando los fariseos inventaban leyes que estaban fuera del Pentateuco o de la Torá, inventaban regulamentos que estaban fuera de lo que estaba escrito o de lo que el Eterno había dicho. Y dice, tropezaron con piedra de tropiezo. O sea, es decir, ellos mismos pusieron tropiezo para sí mismos. Pongo un ejemplo bien sencillo. Hay un pasaje en donde los fariseos le dicen a Yeshua, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y Yeshua les dice, bueno, viene cuando les dice que no hace daño lo que uno, que no hace daño lo que uno come, ¿sí? Bueno, a lo que voy es que en el siglo I, los fariseos habían inventado una ley o un mandamiento que no estaba en la Torá, que decía, o se decían entre ellos, ¿verdad? Si tú quieres comer algo,
sea pan, sea un pedazo de carne, sea lo que sea, primero tienes que lavarte las manos haciendo un rezo especial, ¿sí? Los fariseos impusieron al pueblo que antes de comer tenían que lavarse las manos, pero haciendo un rezo específico o una oración específica. Pregunta, ¿dónde viene eso en la Torah? En ninguna parte, ¿sí? Por eso los fariseos le dicen a Yeshua, oye, tus discípulos no se lavan las manos, conforme a la tradición de los ancianos. ¿Y por qué no lo hacían? Porque Yeshua no les enseñaba regulamentos o leyes humanas a los discípulos. Les enseñaba lo que está escrito, ¿sí? Por eso no lo lograron. Por eso cuando dice aquí, porque trataban de ser aprobados por medio de Elohim, mediante sus propios esfuerzos. A eso se refiere. Ahora, cuando dice 2 Corintios 11:5, que dice, sin embargo no me juzgo nada inferior a esos superapóstoles, es porque para el siglo I, nuevamente, había fariseos que predicaban de alguna manera a gentiles y les decían, si tú quieres ser parte de Israel, circuncídate, ¿sí? Hechos 15, todos conocemos ese versículo, cuando está los apóstoles y está también Santiago, y que llega un grupo de fariseos que aparentemente creían en Yeshua y que les dicen, oigan, los gentiles que se circunciden, ¿sí? Y que ya viene la discusión, ¿verdad? Y que ya Santiago dice, miren, yo juzgo que los gentiles vayan a las sinagogas a aprender Torah, ¿sí? Bueno, es porque los fariseos estaban aferrados a que la manera en la que se puede obtener la salvación o ser parte de Israel era circuncidándose. Y Pablo y los apóstoles, obviamente, no predicaban eso. No tenías que estar circuncidado para tú ser parte de Israel o para ser salvo, ¿sí? Para eso los gentiles iban los nuevos creyentes iban a las sinagogas a aprender de la Torah, ¿sí? Entonces, eso es algo que no podemos quitar de la historia, que había fariseos que hacían como de apóstoles y que iban a los gentiles y los convertían, no a Yeshua, no a la fe, sino al judaísmo, ¿sí? Entonces, muchos gentiles empezaron a abrazar no la fe de Yeshua, no la fe de los apóstoles, sino el judaísmo. Y comenzaron a llamarse judíos. Es por eso que en Apocalipsis dice que soporta los insultos de aquellos que se llaman a sí mismos judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Es decir, un romano que fue enseñado no por los discípulos que conocemos, sino por estos fariseos que andaban haciendo esa labor como de apostolado y que engatusaron a ese pobre romano para que se convirtiera al judaísmo, ¿sí? Y lo circuncidaron y le dijeron, ya eres parte de Israel, ya eres judío, ¿sí? Ese romano que engañado es parte de los que Apocalipsis dice, los que se dicen judíos y no lo son, y que son sinagoga de Satanás. Ahorita vamos a ver un poco más sobre ese tema. Ahora, el año 70, todos conocemos lo que sucedió en el año 70, la destrucción del templo con Tito, que los romanos vienen y destruyen la ciudad. Y aquí hay algo muy importante considerar acerca de Jerusalén. Le pido por favor a la hermana Abigail que me apoye a leer Juan 4, 20, 21. Le pido no sé si la hermana Saraí nos puede ayudar con Lucas 21, 24 y Reyes 23, 25, y yo termino los últimos dos, por favor. Juan 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Muchas gracias, hermana. Hermana Saraí, no sé si pudiera apoyarnos, por favor. Sí, es Lucas 21, 24. Sí. Algunos caerán a filo de espada, otros serán llevados a todos los países de los Goyim, y Jerusalén será pisoteada por los Goyim hasta que el tiempo de los Goyim sea cumplido. Segunda de Reyes 23, 25. No hubo ningún rey como él antes de él, que se convirtiera a Yahweh con todo su corazón,
con toda su alma y con toda su fuerza, conforme a toda la Torá de Moisés. Ni tampoco se levantó otro igual después de él. Muchas gracias, hermana. De nada. Continúo yo. Con todo, el Eterno no desistió del ardor de su gran ira, pues su ira se había encendido contra Judá a causa de las provocaciones que Manasés lo había provocado. Terminó con este. Y el Eterno había dicho, como aparté de Israel, también a Judá aparté de mi presencia, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual dije, ahí estará mi nombre. Les explico rápidamente estos versículos, mis hermanos. Juan 4:20, cuando dice, nuestros padres adoraron en este monte y decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí Yeshua está hablando con una mujer, y esta mujer, si no me equivoco, era sirofenicia, y ella obviamente vivía al norte, ¿verdad? Entonces, aquí viene una disputa, ¿verdad? De dónde se debe de adorar, porque los que vivían en el norte decían que era un lugar específico, y por ejemplo los judíos, ¿verdad? Decían que no, que la adoración hacia el Eterno era en Jerusalén. Ahí había una disputa hasta cierto punto de dónde se tenía que adorar al Eterno, ¿verdad? Pero Yeshua es muy claro y le dice, mujer, créeme que la hora viene en la que ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar al Eterno, ¿sí? Y luego cuando dice Lucas 21-24, ¿verdad? De manera, así como un texto apocalíptico, dice, algunos caerán a filo de espada, es decir, judíos, creyentes en Yeshua. Otros serán llevados a otros países de los Goyim, de los gentiles, por ejemplo, Juan, ¿verdad? Y Jerusalén será pisoteada por los Goyim, es decir, destruida por Roma, hasta que el tiempo de los Goyim, de los gentiles, se cumpla. Cuando dice, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, aquí se refiere hasta que la plenitud de los gentiles termine. ¿Sí? Es decir, ahorita la ciudad de Jerusalén, desde el siglo I, con Roma, hasta el día de hoy, la ciudad está invadida, hollada por gentiles. ¿Sí? Simplemente, si vemos la historia, desde Roma hasta más o menos los años 1900, cuando cayó el Imperio Otomano, fueron muchos pueblos y muchos gentiles los que vivieron ahí, en esa ciudad. Ahora, actualmente, aunque Javier va a hablar un poco más de esto, los que viven en el actual Estado de Israel o son árabes o son judíos entre comillas, o ahorita Javier va a explicar por qué entre comillas, ¿verdad? Y si uno va, por ejemplo, a Tel Aviv, pues ahí vive todo tipo de gente, y no por nada Tel Aviv es la capital gay a nivel mundial, ¿sí? Entonces, vuelvo a explicar. Algunos caerán a filo de espada, hablando del siglo I. Otros serán llevados a países de gentiles. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, por Roma en este caso, hasta que el tiempo de los gentiles haya cumplido, es decir, hasta que termine la plenitud de los gentiles, hasta que todos los gentiles a nivel mundial acepten a Yeshua conforme al tiempo y las épocas y la historia, como ahorita se los estaba comentando, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poco más sobre este tema, sobre Jerusalén o Jerusalén. Y luego dice Reyes, no hubo ningún rey como él antes de que se convirtiera al Eterno con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, conforme a la Torá de Moisés. Y tampoco se levantó otro igual después de él. Bueno, aquí habla acerca de que el Eterno tuvo una ira contra la casa de Judá por las provocaciones que hubo con Manasés. Y el versículo que está en rojo, que es clave, dice, y el Eterno había dicho, así como aparté a Israel, es decir, así como él permitió que los asirios se llevaran al reino del norte, también a Judá aparté de mi presencia, ¿sí? Y desecharé a esta ciudad que había escogido, es decir, Jerusalén, y la casa de la cual dije, ahí estará mi presencia. Mis hermanos, lo que quiero explicarles con esto es lo siguiente. Comúnmente se nos enseña en las iglesias que cuando llegamos al último libro de lo que es el Antiguo Testamento, que es Malaquías, ¿verdad? Y que nos vamos a la siguiente hoja y llegamos a Mateo. ¿Qué se nos ha enseñado? Que hubo una especie de silencio, como por 300 o 400 años, ¿verdad, pastor? Entonces, es notorio que después de lo que es el regreso de Babilonia
y después del regreso de los judíos por parte de Ciro, y que viene también en la historia los griegos. Los judíos ya no buscaron al Eterno, como por ejemplo lo llegaron a hacer los israelitas en los tiempos de los jueces, o en los tiempos de David, en los tiempos de Moisés. ¿Por qué? Porque los judíos que regresan de Babilonia, regresan ya con una mente babilónica, y que regresan, sí, a lo mejor restauran el templo, ¿verdad? Pero de alguna manera ya estaba sembrada la idea de un judaísmo, ya estaba empezando a emerger el que estos hombres judíos, ¿verdad? Sabios, entre comillas, empezaron a meter mano, empezaron a meter leyes, mandamientos, y como les dije en un principio, a cerrar de manera egoísta la salvación y el ser luz a las naciones. ¿Me explico? Sobre este tema vamos a verlo un poco más adelante. Ya por último, mis hermanos, yo termino con esta diapositiva que dice así: guerra judío-romana, es decir, una vez que el Mesías regresa con el Eterno y que los apóstoles mueren, hubo rebeliones judías. En este caso ya lo hemos visto en la historia, ¿verdad? Que un hombre, un rabino llamado Akiva, proclama que un judío llamado Bar Kochba o Bar Kochiva lo proclama como Mesías, y dicen, miren, aquí está el Mesías, ¿verdad? Porque ellos querían recuperar Jerusalén porque fue destruida en el año 70. Y este señor Bar Kochba, como Mesías, entre comillas, antimesías, podríamos llamarlo, gobernó muy poco tiempo en Jerusalén, pero realmente no pasó mucho, y los romanos terminaron matando al rabino Akiva y matando a este celote que era Bar Kochba, ¿sí? De tal manera que los nazarenos no apoyaron a la guerra, no apoyaron a Bar Kochba, ni lo reconocieron como Mesías, porque el Mesías era Yeshua, ¿sí? Entonces, mueren estos señores, muere este rabino, muere este revolucionario, ¿y qué fue lo que pasó? No hubo ninguna recuperación por parte de los judíos para Roma. Entonces, simplemente este hombre pasó la historia como un guerrero que quiso hacer algo bueno, pero terminó solamente haciendo de alguna manera como el ridículo, porque pues aquí el rabino Akiva decía y proclamaba que era el Mesías. Entonces, hubo muchas guerras en el tiempo después de Yeshua, de los judíos hacia los romanos, y este es un ejemplo. Y bueno, mis hermanos, vamos a pasar entonces al siguiente tema ya con Javier. Voy a darle el control. Vamos a ver. Pásame el control, ¿no? Se supone que ahí está. Intenta Pero acá, acá está. Intenta mover el mouse, Javier. Ahí dame el control. Ahí está ya. Adelante, Javier. Ok. Bueno, nada más para saludar al hermano Donato, que ya se conectó, un hermano que es de la comunidad Etz Hayim. Ya habíamos platicado él y yo sobre este tema que voy a hablar a continuación. Nada más si puedes saludar, hermano. Saludos a todos, no sé si me estén escuchando. Saludos a todos, bendiciones desde Tehuacán, Puebla, México. Un fuerte abrazo a todos. No tenía el gusto de saludarlos, de conocerlos, pero pues bueno, he estado escuchando la disertación esta noche y pues nada, muy interesante. Nosotros llevamos unos 15 años estudiando estos temas. Hemos estado en la República Mexicana enseñando. Ahora, desde hace 3 años, nos dedicamos a las ciencias bíblicas, al estudio y enseñanza de las ciencias bíblicas. Ahí es donde tuvimos la oportunidad de conocer al amado Javier y pues todo el conocimiento que él tiene sobre estas materias. Y pues nada, es muy interesante escuchar todo esto, compartirlo y divulgarlo lo más que podamos, porque es bastante vital para la fe inclusive. Nosotros en lo particular ya no practico ningún tipo de fe. Renuncié al judaísmo, lo renuncié hace años. No practico ningún tipo de fe, todo es académico, todo es científico, pero es importante inclusive para todos aquellos que son de la fe, que tienen alguna fe cristiana, judía, mesiánica,
es muy importante conocer sus raíces reales, como lo que ahora va a tocar, nos llamaba Javier, conocer también el origen verdadero de los libros bíblicos, el origen de la fe en Yeshua o Jesús, y todos esos temas que escapan a veces en las congregaciones comunes y que son vitales para tener una fe sana, no una práctica, no, sino una fe totalmente coherente, como citaba Rabino Shaul en Romanos 12, una fe con conocimiento, una fe con raciocinio, que es lo que yo creo que nos va a llevar a todos a una hermandad y a una evolución intelectual y espiritual que este mundo necesita y más en los tiempos que estamos viviendo. Pero un fuerte abrazo, un poquito más del tiempo, un fuerte abrazo a todos, gusto en saludarlos y pues aquí estamos presentes en la clase. Sí, gracias. Vamos a tocar un tema que hemos platicado él y yo, que es el tema del Israel actual, ¿no? Porque creo que sí es importante para la fe, los que tenemos fe y aquellos que pues, no practican alguna, tener este conocimiento porque sí repercute, ¿no? De cierta manera en la vida tanto espiritual como en la vida social, incluso en la vida política. Sé que vamos a tocar ciertas fibras muy sensibles, entonces les pido que tengan prudencia y al final podemos resolver algunas dudas, algunas preguntas que tengan, pero que va todo conectado con el sentido de lo que dice las escrituras, pero que también tiene una coherencia en la historia, ¿no? Y creo que es importante que Israel haya dado estos antecedentes para nosotros como creyentes, pues sí, darle una conexión, ¿no? Entonces veíamos que Israel nos contaba de que después de que surgen las guerras Judea contra Roma, está el grupo de los nazarenos, los creyentes en Yeshua, pues ellos no apoyan esta guerra, ¿no? En parte porque Rabbi Akiva señala que este Bar Kokhba es el Mesías, y en parte porque Yeshua pues ya nos había dicho, ¿no? Desde mucho antes, que pues a nuestros enemigos hay que amarlos, hay que darles la otra mejilla, ¿no? Cuando nos quieran atacar o golpear, ¿no? Y también, también menciona que pues ya Jerusalén ya no tenía el plan inicial que había tenido el Eterno. Ciertamente podemos decir que el Eterno escoge esta tierra, ¿no? Para ahí revelarse, hablar su palabra, ¿no? Escoger a los profetas que prediquen, tiene un propósito bajo ciertos pactos. De hecho, me gustaría que a ver si en la próxima de Israel nos prepara un tema sobre los pactos para entender qué consiste cada pacto y qué consiste pues el nuevo pacto, ¿no? Y digo esto porque la tierra pues tiene su propósito en su momento, pero una vez que llega el Mesías y da esta nueva revelación y este nuevo pacto, pues nos enseña que ya esto es muy distinto, ¿no? La manera en cómo vamos a tener una relación con el Eterno, que no va a ser a partir de un templo, sino va a ser a partir de nosotros, que somos el nuevo templo, ¿no? Que eso le faltó mencionar a Israel, pero pues yo lo menciono. Pero bueno, después de que suceden estas guerras de Judea contra Roma, tanto los nazarenos como los judíos que no creen en Yeshua o en Jesús, empiezan a organizarse y dicen, bueno, lo que tenemos que hacer es ya no darle una relevancia. Esto es para el judaísmo, ¿eh? Para el judaísmo ya no tiene una relevancia la tierra de Israel y tampoco Jerusalén en un sentido político. Es decir, ya nosotros no vamos a intentar hacer una nueva guerra ni contra Roma, ni contra los árabes, ni contra otra nación que gobierne sobre Jerusalén. La única conexión que vamos a tener con Jerusalén es espiritual, ¿no? Entonces, en el Talmud, yo lo pongo aquí a colación porque menciona algo que es importante. En el Talmud aparece unos 3 juramentos en los que los rabinos, es decir, los judíos ortodoxos que no creen en Yeshua, dicen de que ya no van a tomar esta iniciativa, ¿no? Como así lo hicieron los celotes, que quieran hacer la guerra, como lo hicieron Bar Kokhba, como lo hizo Rabbi Akiva, y vamos a tomar esta iniciativa de recuperar nuevamente la tierra, sino vamos a establecer lo siguiente. Entonces dice el texto, en el tratado de Ketubot, folio 110, dice
que Israel no debe alzarse sobre el muro, que el Santísimo, bendito sea Él, ordenó a Israel que no se alzara contra las naciones de la tierra, y que el Santísimo, bendito sea Él, ordenó a los idólatras que no esclavizaran a Israel en exceso. Aquí lo que establecen los rabinos es de que ya no se van a organizar, ya no vamos a hacer ninguna guerra, vamos a practicar la religión tal cual es, y ya no, Jerusalén no va a tener ninguna relevancia para el reino de Israel. En todo caso, si se establece un reino de Israel, va a ser en el momento que el Mesías llegue. Ellos así lo establecen, nuevamente pues nosotros creemos que Yeshua es el Mesías, pero que no estableció el reino, sino hasta en su segunda venida, ¿no? Pero para el judaísmo, pues no llegó ningún Mesías, ¿no? De su perspectiva no llega ningún Mesías y por lo tanto, pues ya no tiene importancia que ellos con sus medios humanos recuperen el reino, sino dicen, va a llegar el reino escatológico con el Mesías político que ellos creen, y él va a ser el que va a establecer el reino de Israel, ¿no? Pero nosotros pues no vamos a intentarlo. Entonces eso es lo que establecen aquí en el Talmud, y los judíos lo hicieron por siglos, ¿no? Entonces, después de esta guerra judía contra Roma, pues que ya Israel o Judá ya no tienen control sobre Jerusalén, pues empiezan a esparcirse, ¿no? Ya se habían dispersado desde años antes, pero también empieza a esparcirse posteriormente y se empiezan a esparcir a muchas partes del mundo, ¿no? Hasta lo más al norte, hasta lo más al sur. Entonces, yo lo que le quería poner aquí con una imagen, sí, para comenzar y que al final lo vamos a responder, es sobre, les pongo yo esta analogía, ¿no? Por ejemplo, los que somos de México, creo que la gran mayoría somos de México, no somos de otro país, pues hace 500 años antes de la conquista, pues México era una cosa, ¿no? Y hoy, 500 años después, pues es otra cosa distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hubo un mestizaje, hubo una colonización, y pues por otras razones la forma en cómo nosotros practicamos nuestra cultura, nuestra religión incluso, pues es totalmente distinta, ¿no? Y eso que solamente son 500 años. Entonces lo que yo les pregunto, y más adelante lo respondemos, es de si el Israel bíblico es el mismo 2000 años después. No quiero que me la contesten ahorita, pero vamos a verlo más adelante. A ver, ahí está. Bueno, después de esta dispersión que hubo de los judíos por todo el mundo, hubo diversas conversiones al judaísmo, no solamente de los que mencionaba Israel ahorita, por ejemplo, un romano, un griego que se convierte al judaísmo, sino también de regiones mucho más antiguas, de regiones mucho más lejanas, como lo puede ser Sefarad, como pueden ser los bereberes, como puede ser Casaria, que lo vamos a ver más adelante, conversiones al judaísmo. El judaísmo, como después de que ya no tiene esa conexión política, pues se empieza a practicar como una religión tal cual. Entonces, al ser una religión como cualquier otra, pues implica que cualquier persona se puede hacer judía, ¿no? En el sentido de yo me convierto al judaísmo. Entonces había millones de personas que se convertían al judaísmo sin ser, vamos a decirlo, biológicamente judíos, ¿no? Hacían la circuncisión tal cual, incluso mujeres se la hacían ritual y se convertían al judaísmo. También después de estas dispersiones empiezan a haber matrimonios mixtos. Es decir, un judío con una no judía, o una judía con una judía, y así. Entonces lo que salía de esos matrimonios, pues era tal vez un hijo de judío con con una romana, o al revés, puede ser una judía y un griego, ¿no? Entonces estamos hablando que ahí ya empieza a haber una mezcla de biológicamente y genéticamente de diversas familias genéticas, ¿no? Entonces, por eso yo pongo aquí que hay de etnias. No voy a hablar del término de raza, porque pues, el término raza no existe. Lo que existe son etnias, o sea, es decir, racialmente no existe algo que nos diferencie unos de otros, más que solamente nuestro fenotipo, es decir, nuestra forma en cómo nos vemos físicamente. Y hay algo muy interesante que sucede en torno al siglo VIII, que es una región que se llamaba Casaria,
que es una región túrquica, mongola, de un reino que el rey se convierte al judaísmo. Este rey se convierte al judaísmo de manera muy estratégica. En ese entonces ya existía el Islam y ya existía el cristianismo, por varias razones. Entonces lo que sucede es de que mientras por un lado estaba, no sé, los países eslavos más al norte que practicaban cristianismo, por el otro lado hacia el sur estaban países que practicaban el Islam. Entonces este rey se convierte al judaísmo de manera estratégica porque le daba independencia por un lado sobre los reinos cristianos y por otro lado sobre los reinos islámicos. Y decide él convertirse al judaísmo, el rey de Casaria, para darle una cierta soberanía e independencia, ¿no?, en sus planes estratégicos. Entonces hace que todo su pueblo se convierta en masa al judaísmo, los jázaros. Y esto lo relata un profesor de la Universidad de Tel Aviv, que se llama Shlomo Zahn, en este libro que yo les estoy poniendo, que se llama La invención del pueblo judío. Él lo narra. Él es israelí y es judío, y narra en este libro en cómo este reino, jázaro, se convierte al judaísmo en masa. Y él propone de que muchos de los ashkenazis, o de los judíos de Europa, provienen, en parte, no todos, pero sí en parte provienen de este pueblo llamado Jázaro, que se convirtió al judaísmo. Es por eso que Israel estaba en otras clases anteriores, como los judíos ashkenazis, que son europeos, son blancos, son de ese fenotipo. ¿Por qué? Porque es evidente que se convirtió en judaísmo y hubo mezcla, ¿no?, entre matrimonios. Entonces, es lo que yo les planteaba al principio. O sea, ¿podemos decir que es exactamente el mismo Israel, el actual, que el de hace 2000 años? Pues está en duda, ¿no?, debido al paso de los años y la mezcla entre diversas etnias, ¿no? Tiempo después, en torno al siglo XVII, surgió un personaje que se llama Shabbatai Zvi. Este personaje es de Turquía, posiblemente era de origen jázaro. Bueno, él es un rabino, fue un rabino que se autodeclaró el Mesías. Y él decía ser el Mesías en sueños, que supuestamente Dios le había hablado en sueños, que decía que él tenía que restaurar el reino de Israel, y que lo haría en el año 1666. Bueno, lo más extraño de este personaje es de que, por un lado, rompía los juramentos que les había mencionado en el Talmud, es decir, que ya ninguno podía recuperar el reino de Israel a menos que fuera el Mesías. Pero como no lo logró, pues fue un falso Mesías, ¿no?, para el judaísmo. Y obviamente también para nosotros, pues un falso Mesías, ¿no?, un anti-Mesías. Bueno, este personaje, además de decir eso, que era el Mesías, practicó el antinomismo. Les voy a explicar qué es esto. El antinomismo es la prédica de una antiley. Es decir, la palabra nomos en griego significa ley. Anti, pues podemos decirlo, es antiley. Y decía que los 10 mandamientos tenían que practicarse, pero a la inversa. Es decir, cuando tú practicas los mandamientos a la inversa, pues es de que tú los estás quebrantando, ¿no? Entonces, cuando los estás quebrantando, lo que estás haciendo es pecando. Y decía él que solamente puede sobreabundar la gracia cuando sobreabunda el pecado. Ya esa idea, esa premisa, él empieza a predicar el antinomismo y lo predica en sinagogas. Entonces, obviamente, los rabinos de su comunidad pues, lo expulsaron, ¿no? Tipo, después de que lo expulsan, y sigue con sus intentos de recuperar nuevamente el reino de Israel, que está gobernado por los árabes, lo atrapan en un reino islámico, porque vivía en un reino islámico en ese entonces. Y lo atrapan porque él empezó a una manera como que involucrarse en la política y como que a desestabilizar, ¿no?, de cierta manera. Entonces, el sultán de ese entonces lo llama y le dice, a ver, tiene 3 opciones. Una, que demuestres que eres el Mesías, o 2, si no lo demuestras, pues te vamos a matar. Y la tercera opción es de, si no aceptas una de esas 2 opciones, te conviertes al Islam.
Entonces Shabbatai Tzvi lo que hace es convertirse al Islam. Cuando se convierte al Islam, que lo dejan ya ahora sí que libre, empieza a practicar como cosas de brujería, hechicería, cosas muy extrañas relacionadas con la cábala. Entonces, cuando hace eso, lo atrapa nuevamente el sultán y dice, oye, tú no te has convertido al Islam, sigues con tus ideas raras. Entonces, lo que hace al final, pues, es enviarlo a la cárcel. Y lo envía a la cárcel y se muere ahí, ya de viejo, ¿no? Pero él tenía muchos seguidores en varias partes del Mediterráneo. Y ellos pensaban que el hecho de, bueno, lo seguían porque pensaban que era el Mesías. Y cuando se convirtió al Islam, pensaron ellos que era una estrategia del Mesías convertirse al Islam para cumplir con su misión de recuperar el reino de Israel. Entonces, sus seguidores se convierten también al Islam. Y así, incluso se murió y ellos siguieron practicando sus cosas extrañas, sus sectas, y siguieron como que infiltrándose en gobiernos árabes para obtener ciertos beneficios, ¿no? Cuando muere este personaje, años todavía peor que él, que se llamaba Jacob Frank. Este personaje nace en Ucrania y él, además de haber dicho ser el Mesías, dijo ser la reencarnación de Shabbatai Tzvi. Entonces, estamos viendo aquí los orígenes de cómo el Estado de Israel actual surge a partir de estos dos personajes. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel actual supone la idea de que se tiene que recuperar Jerusalén, Israel y toda la tierra por medios políticos. Entonces, estos personajes salidos directamente de la herejía del judaísmo, empiezan a mover sus hilos políticos, ¿no? Para recuperar esto. Nada más que estamos en una época muy, muy antigua en la que ellos no lo pudieron hacer. Bueno, este personaje, Jacob Fram, que era de origen ucraniano, muy posible también ashkenazi, y que hizo ser la reencarnación de Shabbatai Tzvi, practica las mismas sectas extrañas, ¿no? De antinomismo, de brujería, de cábala, etc. Nada más que este personaje, en vez de convertirse al Islam, se convierte al cristianismo. Y al convertirse al cristianismo, se infiltra en la iglesia católica de ese entonces y empieza a crear una secta que se llamó los franquistas. Y esos franquistas, que eran una sociedad secreta subversiva, que también usaba medios políticos para obtener beneficios, se dice, al menos lo que yo pude investigar, es de que participaron en la Revolución Francesa, y es así como derrocaron monarquías y gobiernos. Bueno, más o menos para esas fechas, Jacob Fram y otros personajes tuvieron relación con otro personaje que también es muy famoso, que se llamó el señor Rothschild. Bueno, el señor Rothschild originalmente no se llama Rothschild, se llama Amschel Moses Bauer. Y los Rothschild van a tener una relevancia muy importante para el Estado de Israel, porque son los que van a financiar. Pero les voy a hablar un poco sobre la historia de cómo surge los Rothschild. Bueno, el señor Rothschild, como les decía, no se llamaba originalmente así. Se pone este nombre Rothschild porque era de origen alemán. Y en alemán, la palabra Rothschild significa escudo rojo. Este personaje era un comerciante y era un banquero que se dio cuenta de que no era muy redituable prestar dinero a empresas o a comercios, que era más rentable prestar dinero a monarquías o a reyes. Entonces, él lo que hizo fue financiar guerras que hacían monarquías de su momento, de aquel entonces. Y se sabe de que esta familia, porque tuvo muchos hijos, sus hijos continuaron con su negocio de financiar monarquías y gobiernos y guerras. Entonces, para la época del Jacob Fram, el que les mencioné anteriormente, financiaron las guerras posteriores a la Revolución Francesa. Estamos hablando del 1700 y pico, no, 1800 y pico, y financiaron las guerras napoleónicas de ambos lados. Financiaron tanto a Napoleón como a Inglaterra. Y se sabe que de esta manera, independientemente qué bando ganara, ellos iban a ser millonarios. Y dicho y hecho, gracias a eso es que los Rothschild se hicieron millonarios. Ahorita al final les vamos a poner un video. Si lo descargaste, ¿no, Israel? Los videos. Ok. Bueno, al final vamos a poner un video para que vean de primera mano
cómo los Rothschild aceptan que hubo un financiamiento por parte de ellos hacia el Estado de Israel, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, más adelante, después de los Rothschild, aparece un personaje que se le conoce en el Estado de Israel actual como un padre de la patria. Bueno, este personaje se llama Theodor Herzl, y Theodor Herzl era de origen húngaro. Era un periodista que escribió un libro que se llamaba Der Judenstaat, o en español se llamó El Estado Judío. En este libro, él planteaba de que el pueblo judío de Europa tenía que organizarse para crear nuevamente este Estado judío o recuperar lo que era el concepto del sionismo, que es el origen del Estado de Israel. Entonces él decía, en un principio, planteaba de que había que crear este Estado judío, él lo planteaba en un congreso sionista que organizó en Europa. Decía que tenía que crearse el Estado judío en las posibilidades que fuera en la Patagonia Argentina, en Uganda o Madagascar. Pero el Congreso Sionista, de la organización que él creó, se decidió finalmente que tenía que ser Palestina. Y Palestina pues ya era una tierra, como les mencionaba, en la que por siglos ya no vivían los judíos, ya vivían árabes, vivían muchas etnias en esa región, y que posteriormente se le puso por Palestina cuando el Imperio Romano derrota a los judíos y decide cambiarle el nombre de Tierra de Israel por Palestina, en honor al antiguo pueblo filisteo, porque se sabía que el pueblo filisteo era el peor enemigo de Israel, y dijeron, pues vamos a usar el nombre de Filistea, que en latín es Pilistín. Sí está bien, ¿no, Israel? Pilistín creo que se llama en latín, ¿no? Entonces dice, vamos a cambiar el nombre de Tierra de Israel a Pilistín. Entonces de ahí viene en español Palestina. Entonces le cambian el nombre y pues por siglos se le llamó así Palestina, ¿no? Entonces Theodor Herzl y su organización decía que había que crear el Congreso, crear el Estado judío en Palestina, ¿no? Que nada más que hay una cuestión que les voy a decir más adelante, hubo muchos rabinos que se opusieron a esta idea. Bueno, aquí hay otro personaje que es un poco antecesor de Theodor Herzl, pero lo puse después, que es Moses Hess. También era de origen judío ashkenazi y era de origen alemán, y se sabe que este personaje era muy cercano a Karl Marx y Friedrich Engels, los ideólogos del socialismo. Este personaje escribió un libro que se llama Roma y Jerusalén, en lo que proponía que igual había que crear un Estado judío, pero decía algo más importante. Creo yo que es importante que lo veamos. Les leo. En este libro, Moses Hess llegó a decir que la lucha de clases que proponía Karl Marx no era lo más importante, sino que lo más importante era la lucha de razas. Entonces, en este libro decía que la raza judía, bueno, les voy a leer así tal cual, textualmente. Dice, la raza judía es una de las razas primarias del género humano, una raza que ha conservado su integridad a pesar de su continuo cambio medioambiental. Y el tipo judío ha conservado su pureza a través de los siglos. Los judíos de ambos sexos se esforzaron inútilmente por obliterar su ascendencia mediante la conversión o el matrimonio de razas indogermánicas y mongolas, y fue inútil, porque el tipo racial judío es indestructible. Dice, hombres como Montefiore, que era un judío acaudalado, Albert Kohn también, y Rothschild, y Faul, y otros son príncipes judíos como el pueblo judío no ha tenido desde la dispersión. Estos deberían organizar una sociedad para la colonización de Palestina, y un gran número de los judíos ricos y respetados de todas partes del mundo sin duda se unirían a ellos. Entonces estamos hablando aquí que es una idea racista, porque este personaje pensaba que el judío era superior a otras razas, ¿no? Entonces, por eso les decía que no existen las razas, porque es un pensamiento anticientífico. Lo que existe son etnias. Nada más que este personaje
cargado ya de una ideología política, decía que la raza judía pues es superior a otras, ¿no? Y esto pues sí tuvo una gran repercusión en líderes israelíes posteriores. Entonces aquí Israel les puso como una gráfica en la que como el judío, después de esa dispersión, se va adaptando, ¿no? a diferentes geografías, diferentes ambientes, diferentes lenguas, y establece que pues el judío, pues de cierta manera, pues sí, se mezcla con otros. Entonces, por ejemplo, el judío que se va al sur de África, se le conoce como judío etíope, que su fisonomía pues es tez oscura, muy oscura, ¿no? Entonces están, por ejemplo, los judíos ashkenazis o házaros, que son los que les mencioné, que son de tez muy, muy, muy blanca. Están los judíos sefardíes, que son los que se fueron a España, que tienen una fisionomía un poco no tan oscura, pero tampoco tan blanca, vamos a decir un poco moreno, ¿no? Y están los judíos que sí se quedan en Medio Oriente o alrededores de la tierra de Israel, que se le conoce como judíos mizrahis. Y esos, vamos a decirlo, étnicamente sí parecen muy, 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 muy semíticos. A la fecha siguen pareciendo muy, muy semíticos. Entonces aquí Israel también les puso una imagen para que ustedes traten de identificar cómo el judío pues se mezcla con diferentes etnias, ¿no? Alrededor del mundo. Y lo que debe de prevalecer, pues en mi cuenta, pues es la fe o la religión, ¿no? Que identifica al judío. Entonces aquí Israel les ponía que identificáramos, ¿no? O sea, cómo aquí es tan diferente y no hay una relación de un judío con otro. Lo único que les puede conectar pues sería su religión, ¿no? Entonces aquí nos ponía un judío muy güero, ¿no? O un judío de piel muy oscura, otro con una tez un poco más morena, ¿no? Etcétera. Entonces es lo que yo les ponía al principio de la presentación, es de que pues es evidente, ¿no? Que Israel con los pasos de los siglos no es exactamente el mismo. Y aquí también yo les quise poner los datos de un genetista de origen israelí también, la Universidad de Johns Hopkins, que han hecho análisis genéticos de cómo es actualmente el gen judío, ¿no? Si pues que podemos llamarlo como gen judío. Este genetista que se llama Eran Elaik, y realizó una investigación cuyos provocadores resultados desmontan varios mitos. Con los datos genéticos de 1.287 individuos de 8 poblaciones judías y otras 74 de gentiles, el Elaik realizó 5 diferentes análisis y todos la llevaron al origen judío Hazar de la mayor parte de alrededor de los 13 millones de judíos del mundo. Usó la frecuencia de alelos alternativos de un mismo gen y diferentes entre distintos grupos poblacionales, y tomando judíos palestinos, caucásicos, armenios, georgianos y azeríes actuales como base para determinar el linaje, comprobó que el 70% de los judíos procedentes de Europa Central y Occidental y todos los orientales compartían más con los segundos que con los primeros. En conjunto, nuestros resultados dibujan el genoma de los judíos europeos como un mosaico de ancestros caucásicos y de Oriente Próximo, europeos occidentales, Oriente Medio y europeos orientales en proporción decreciente. Es decir, que conforme pasaban los años, más y más y más se iban acercando a un gen más europeo. Dicen las conclusiones del estudio. Entonces, lo que tenemos que expresar, hermanos, es de que, por un lado, no es judío aquel que lo es vamos a decirlo, en lo biológico, pero tampoco es judío aquel que diga que es ser judío, ¿no? Es el punto al que quiero llegar. Es decir, ciertamente judío es, como lo dijo nuestro hermano Israel, es aquel que tiene una fe, ¿no? En los mandamientos o en el Mesías, pero también por otro lado, los judíos actuales que dicen ser judíos, pues la evidencia científica nos dice, pues no son hijos, vamos a decirlo, del linaje de Abraham, ¿no? Entonces, es por eso lo que les decía Yeshua en los evangelios, es decir, pues si fueran hijos de Abraham, pues harían sus obras, pero como no lo son, ni genéticamente, ni tampoco en la fe espiritual, pues no son nada, ¿no? Entonces necesitan
que necesitan tener pues, la fe y el Mesías, ¿no? Y guardar los mandamientos para que puedan ser considerados judíos, ¿no? En el término de la etimología que significa ser judío, ¿no? Bueno, esta imagen la pusimos porque el Congreso Sionista de Theodor Herzl establecía de que habría que recuperar nuevamente la tierra de Israel, pero a partir de las fronteras que aparecen en la Biblia. Y esas fronteras que aparecen en la Biblia son desde el río Tigris hasta el río Nilo. Es por eso que la bandera de Israel actual tiene 2 franjas azules, porque son los 2 ríos que establece el territorio, ¿no? Lo que tiene que ser la gran Israel. Y acá enseguida les ponemos un mapa del Israel actual y el territorio de Palestina, que está dividido Palestina por 2 franjas. Uno es Gaza y otra es Cisjordania. Y todo lo demás, pues, es del Estado de Israel. Pues bueno, pues resulta que cuando Theodor Herzl establece en su libro el Estado judío y recuperar nuevamente Israel, pues solamente hubo muchos rabinos que en su momento se pusieron porque decían que era una herejía y que eso solamente lo va a hacer pues el Eterno, ¿no? Cuando llegue el Mesías. Entonces, desde ese entonces se crea una organización que se llamaba los Neturei Karta, que eran de rabinos, estaban en contra del sionismo, es decir, en contra de las aspiraciones políticas de Theodor Herzl. Y pues decían que pues, el sionismo era totalmente contrario al judaísmo, ¿no? Y que dicen que el Estado de Israel no es el reino de Israel, sino que es una herejía, ¿no? Entonces, por eso aquí vemos a estos rabinos con sus pancartas y con la bandera de Palestina, porque decían, pues es una tierra que le pertenece a ellos, no le pertenece a los judíos. Y estos rabinos, curiosamente, se les acusa de antisemita, cuando pues ellos pues, son judíos, ¿no? No pueden ser antisemitas. Pero vamos a ver qué significa cada término, porque muchas veces los usamos de manera alternada cuando son pues, conceptos muy diferentes, ¿no? Bueno, el Estado de Israel actual, lo que la nacionalidad que se les debe de decir a los que viven en el Estado de Israel es el término israelí, y es diferente al término israelita, que es un término bíblico. Entonces, en el Estado de Israel, pues podemos ver que hay cristianos israelíes, hay musulmanes israelíes, hay drusos israelíes, hay judíos israelíes, incluso hay ateos israelíes. Entonces, cuando decimos israelí, pues es una nacionalidad. Y cuando hablamos de judío, pues es una religión, o sea, es decir, el que practica una religión. No podemos decir que es una raza y una etnia, porque ya vimos que ya está muy mezclado, ¿no? Toda la población judía que se dispersó por todo el mundo ya está totalmente mezclada, y no podemos decir que judío es una raza. Tenemos que decir que es una religión, así como el que practica Islam o que practica cristianismo. Y el pueblo, la palabra semita, pues significa de manera muy básica los pueblos semíticos. Los pueblos semíticos no nomás es el judío o el hebreo o el israelita, sino también es el árabe, el cananeo, el edomita, el asirio, incluso el babilónico, pues son pueblos semíticos. Y el sionismo es una ideología política, como lo estábamos viendo. Cualquiera puede ser sionista,